Buenas noches. Los saludo hoy, 2 de febrero, mes de santificación. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Confiamos en el poder de Dios para ser más como Él. Nuestro tema para hoy es hacer morir. De gracia inúndame, sacia mi sed. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos con el tema hacer morir. Vamos a orar nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este momento, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de presentarnos delante de ti, para exaltar tu nombre, Señor, y ahora para recibir tu palabra. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias inicialmente en Colosenses capítulo 3 y miremos los versos 5 al 7. Colosenses 3, versos 5 al 7 dice: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Aquí en Colosenses capítulo 3, queridos hermanos, tenemos todo un proceso muy especial, muy profundo, pero a la vez muy práctico. Yo quiero que podamos notar que aunque toda la carta del apóstol Pablo a los colosenses es una carta muy profunda, no es una carta para nada teórica, no es un asunto netamente doctrinal, sino que es práctico, es del día a día. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 son cosas para vivirlas día a día, continuamente. Y aquí en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos plantea todo un proceso muy práctico con el que tú y yo podemos rendir nuestras vidas al Señor. Es como anillo al dedo para este mes de santificación. Es todo un proceso que nos va a permitir consagrar nuestras vidas al Señor. Hay unas cosas que debemos hacer morir. Dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Nosotros tenemos unas cosas terrenales. Esas cosas terrenales están en nosotros. Y ese es un punto de partida. Es triste, la noticia no es buena. Es triste, es mala noticia. Es algo feo que tenemos adentro. Las cosas terrenales no son cosas bonitas. Ahí hace una enumeración de ellas. No son cosas bonitas. A veces pretendemos que porque ya tenemos al Señor, o porque oramos mucho, o porque sentimos que tenemos una buena comunión con el Señor, esas cosas ya no existen. Pero quiero decirles, ahí están. Dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y después de esos 2 puntos viene la lista. Esos 2 puntos están indicando que nos está diciendo concretamente qué cosas son. Por eso esta carta no solamente es profunda, sino que también es práctica. Nos dice explícitamente las cosas, nos dice las cosas de frente. Es muy explícita esta carta. ¿Qué cosas son las que debemos hacer morir? Esas cosas terrenales que están en nosotros, ¿cuáles son? Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas son las cosas. Esas son las que mencionan. El verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el verso 7 dice que esas cosas son propias de nuestro estilo de vivir anterior, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otro tiempo vivíamos en esas cosas. En otro tiempo andábamos en esas cosas. Ahora ya es otra cosa. Nosotros somos susceptibles de caer en todas estas cosas terrenales porque están en nosotros. Y eso es, como les digo, es el punto de partida.
Cuando no entendemos esto, entonces nos descuidamos. Y por otro lado, cuando caemos en esto y no entendemos la situación, no sabemos cómo manejar las cosas, entonces podemos sentirnos muy frustrados y literalmente tirar la toalla y pensar que no tenemos solución, que el Señor no es capaz de hacer nada con nosotros, que es imposible agradar al Señor y que nos corresponde entonces tener un estilo de vida mundano, un estilo de vida terrenal, practicando todas esas cosas que se mencionan en el verso número 5. Hoy la palabra nos da unos elementos para hacer morir, nos muestra cómo es que debemos hacer morir. Empecemos por recordar una advertencia que nos hace el apóstol Pablo desde el capítulo 1 de Colosenses. Al interior de la iglesia en Colosas se había infiltrado unas corrientes filosóficas, donde se explicaba o se enseñaba a la gente, se le indicaba a la gente que para agradar a Dios había que privarse de ciertos placeres, había que prácticamente colocarse una camisa de fuerza o amarrarse o encerrarse. Muchos lo hacían literalmente así, se encerraban o se amarraban para no ir a practicar todas estas cosas terrenales que se mencionan en el verso 5. Entonces, claro, si yo estoy amarrado, entonces así me libro de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Note que estas cosas mencionadas en el verso 5, el apóstol Pablo en otra instancia las ha llamado obras de la carne. Todas esas son obras de la carne, o son cosas de la carne. De la carne. Y el hecho de amarrarnos no hace que se desaparezcan. Nos privamos de esas, sí. Entonces había una enseñanza al interior de la iglesia en Colosas que se estaba regando por todo el pueblo creyente. Y de hecho, hoy en día todavía está vigente eso. Muchas personas entonces lo hacen, la práctica de una abstinencia en sus propias fuerzas, y esto no es lo que dice la palabra de Dios. Y el versículo 5 es el que cogen como muestra, porque dice haced morir. Eso nos toca a nosotros, hacer morir. Entonces de ahí se basan para explicar que nos toca a nosotros por nuestra propia fuerza, por fuerza de voluntad, no caer en estas cosas. Hoy vamos a mirar lo que la palabra de Dios realmente nos dice, qué es eso de hacer morir. Si me acompañas por favor a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, veamos los versos 23 al 25. Romanos capítulo 7, verso 23 al 25 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí el verso 23 nos habla de esa ley del pecado que está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, en ese cuerpo mortal. En nuestro cuerpo, en nuestros miembros hay una ley. Esa ley se llama pecado. En otros momentos hemos explicado que ese pecado fue inyectado por Satanás al primer hombre, a Adán. Fue inyectado a Adán, y ese pecado que entró a Adán, luego entró a toda la raza humana, a ti y a mí, a los niños, a todas las personas. Por eso nosotros los seres humanos somos pecadores, no por práctica, sino por constitución, porque descendemos de Adán. Entonces ya tenemos en nosotros mismos un veneno mortal que se llama pecado. La ley del pecado nos lleva a la muerte, es una ley de pecado y de muerte. Ese pecado entonces es una ley interna que nos empuja, nos invita, nos seduce para que pequemos, y está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo físico. En alguna otra ocasión también definimos la carne como nuestro cuerpo contaminado con la ley del pecado, o nuestro cuerpo operando bajo la ley del pecado. Cuando nuestro cuerpo opera bajo la ley del pecado, entonces no lo debemos llamar cuerpo técnicamente según la Biblia, sino que lo debemos llamar carne. Las necesidades que tiene nuestro cuerpo no son pecaminosas, pero cuando se trata de apetitos de nuestro cuerpo que está regido bajo la ley del pecado, entonces ya no son necesidades lícitas, sino que son pecaminosas, son los deseos de la carne.
Entonces nuestro cuerpo puede ser muy puro, debe ser puro, es el templo del Señor, pero cuando operamos bajo la ley del pecado, lo debemos llamar carne. Y allí es donde se manifiestan esa ley del pecado que nos empuja a cometer los pecados que desagradan a Dios. Dice el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte es por eso, porque se está manifestando esa ley de pecado. Y luego en el verso 25 está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es el Señor Jesús el único que nos puede liberar de ese cuerpo, nos puede librar de ese cuerpo de muerte. ¿Cómo lo hace? Ya lo ha explicado el apóstol en el capítulo anterior y es materia de nuestro estudio precisamente en esta noche. Ya lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto entonces debemos tener claridad que Colosenses 3 del 5 al 7 nos muestra esas obras de pecado, esas obras de pecado en las que se ocupa nuestro cuerpo regido por la ley del pecado, es decir, cuando satisfacemos los deseos de la carne. Luego, volvamos por favor a Colosenses capítulo 3. Luego viene el verso 8 que menciona otras cosas. Colosenses capítulo 3, verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esta lista del verso 8 es distinta a la lista del verso 5. La lista del verso 5 es directamente en los miembros de nuestro cuerpo, es directamente, mientras que la lista del verso 8 no es directamente en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ira, enojo, malicia, esas cosas no son directamente en nuestro cuerpo, pero sí en nuestra alma caída. En nuestra alma se alojan estas cosas. Y finalmente, ¿qué sucede con esas cosas? Que nuestra alma tiene el comando, así como nosotros pensamos, así actuamos. Entonces nuestra alma, con estas cosas pecaminosas, nos van a empujar precisamente a cometer el pecado. De tal manera que estas cosas mencionadas en el verso 8, finalmente van a convertirse en parte de la lista del versículo número 5. Es decir, ya van a afectar directamente nuestro cuerpo. Si se alojan en nuestra alma, entonces van a guiar a nuestro cuerpo a ocuparse de esas cosas. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos habla en Romanos capítulo 8, nos dice acerca de el enfoque que debemos tener no en las cosas de la carne, sino en las cosas del espíritu. Y él inmediatamente después nos habla de ocuparnos de las cosas del espíritu y no de las cosas de la carne. Así que primero el pensamiento y luego la acción. Así sucede acá. El verso 8 nos habla de cosas que solamente están en el deseo, en el pensamiento, pero luego van a afectar directamente nuestro cuerpo. Luego, esa lista del verso 8 se podría añadir perfectamente a la lista del verso 5. ¿Qué hay que hacer con todas estas cosas? El verso 5 dice, haced morir. Pero luego el verso 8 dice, pero ahora dejad también. Al decir también, quiere decir que esta lista se asocia a la lista del verso 5. Tanto lo uno como lo otro lo debemos dejar. ¿Y cómo lo dejamos? Como dice el verso 5, las debemos hacer morir. ¿Cómo las hacemos morir? Eso es lo que te quiero decir, eso es lo que vamos a meditar en esta última parte de la prédica. Aquí en Colosenses capítulo 3 hay un versículo muy poderoso que es el verso que nos enmarca este mes de santificación. Es el verso 2. El verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Alguien puede preguntar, o todos tenemos esa inquietud, ¿cómo vamos a hacer morir esas cosas terrenales? ¿Cómo vamos a dejar también nosotros todas estas cosas que están en nuestra alma? ¿Cómo las hacemos morir y cómo dejamos todas esas cosas pecaminosas para poder agradar a Dios? ¿Cómo es posible? La respuesta está en Colosenses capítulo 3, verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si no hacemos esto, no hay manera. Quiero decirles, hermanos, categóricamente, con toda
decisión, con toda claridad. Estoy completamente seguro, con toda seguridad le digo, no hay otra forma de hacer morir estas cosas terrenales, no hay otra forma de dejar también estas cosas terrenales, sino poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos toca quitar la mirada de las cosas de la tierra y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Ya hemos visto de qué se trata ese versículo 2. Es el enfoque, no es necesariamente solo nuestros ojos. No vamos a estar mirando para arriba y luego tropezar o caer en cuanto hueco. No se trata de eso. Se trata de un enfoque. Se trata es de dar la prioridad a las cosas de arriba. Enfocar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, no las terrenales. No enfocar las terrenales. No darle prioridad a las cosas terrenales. Hay muchas cosas terrenales que nos llaman, que nos alan. Eso lo sabemos. Esa es la conciencia que hicimos en la primera parte de la prédica. No solamente que afectan directamente nuestro cuerpo, sino que están en nuestra alma y luego van a afectar nuestro cuerpo. Todo eso nos llama. La ley del pecado nos empuja a pecar y nos invita a poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Pero la solución es todo lo contrario. Dejar de mirarlas, dejar de enfocarlas, dejar de buscarlas. Pero no solamente es un asunto pasivo. Mira que es un buen intento dejar de mirar esas cosas, dejar de buscar esas cosas terrenales, dejar de enfocarlas. Es un buen intento, pero es incompleto. La acción completa es no mirar las terrenales, pero sí mirar las celestiales. No enfocar las terrenales, pero enfocar las celestiales. Si hacemos solamente lo pasivo, es decir, dejar de mirar, dejar de buscar, dejar de enfocar lo terrenal, no va a ser suficiente. Hay algo muy especial que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6 y es la ociosidad de nuestro cuerpo. Cuando nos entregamos al Señor, entonces nuestro cuerpo queda ocioso, es decir, antes estaba dedicado al pecado, pero ahora ya no. Entonces se queda como sin trabajo, se queda sin función nuestro cuerpo que antes estaba dedicado a pecar. Pero un cuerpo ocioso es un caldo de cultivo para Satanás, es un caldo de cultivo para la carne, es un caldo de cultivo para el mundo. Y finalmente entonces vamos a terminar nuevamente ocupados en las cosas terrenales. Entonces, en vez de dejar nuestro cuerpo ocioso, tenemos que enfocar las cosas de Dios. Debemos ocuparnos de las cosas de Dios, de las cosas de justicia. Por eso el verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cómo vamos a hacer morir las cosas terrenales? Las vamos a hacer morir dejándolas de enfocar, dejándolas de buscar, dejándolas de mirar. Y en lugar de eso vamos a buscar, vamos a mirar, vamos a enfocar, vamos a darle prioridad a las cosas de arriba, tal como dice el verso número 2. Vamos por favor a Gálatas capítulo 2 y miremos la primera parte del verso 20. Gálatas 2:20, la primera parte dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira que este es un hecho cumplido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No es que me vaya a crucificar, no es que tenga que crucificarme día a día, sino que ya es un hecho cumplido. Esta primera parte del verso 20 de Gálatas 2 es un hecho cumplido. Es un hecho cumplido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí mismo en Gálatas, pero en el capítulo 5, miremos el verso 24. Gálatas 5, verso 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es un hecho cumplido. Una característica de los que son de Cristo o de los que somos de Cristo es que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, esto que he leído en Gálatas 2 y en Gálatas 5 no son cosas terrenales, por supuesto que no, son cosas celestiales, son cosas de arriba, son cosas que tienen que ver con Cristo. El verso 24 dice, pero los que son de Cristo. El verso 20, la primera parte de Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso obedece a Cristo. Son cosas de arriba. Esas son las cosas que tengo que enfocar. Yo tengo que enfocar que con Cristo ya fui crucificado. Eso lo tengo que mirar.
Eso lo tengo que recordar, eso lo tengo que repetir, lo tengo que declarar, lo tengo que escribir en mi estado de WhatsApp, lo tengo que escribir en una parte de mi casa, en el armario, allí en la nevera, lugares donde yo pueda ver eso, recordarlo una y otra vez, porque lo tengo que mirar, porque lo tengo que enfocar, porque tengo que buscar la experiencia de esa realidad. No que me tenga que crucificar, es que ya fui crucificado, ahora tengo que evidenciarlo, tengo que mostrar que eso es una verdad. Pero no es una cosa que yo hago por mi propia fuerza, porque entonces caeríamos en el error que había permeado la iglesia en Colosas. Por nuestra propia fuerza, abstenernos de fallarle al Señor, abstenernos de pecar. No es así. Pero sí es necesario saber que estos son hechos cumplidos. Para verlo bien en detalle lo que debemos hacer o cómo es que opera el Señor ayudándonos en esto, vamos a Romanos capítulo 6, verso 3 al 6. Romanos capítulo 6, verso 3 al 6 dice, mucha atención hermanos, porque aquí está estos últimos pasajes que voy a mencionar, está la clave de cómo es que vamos a hacer morir esas cosas terrenales. Romanos capítulo 6, verso 3 al 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Voy a hacer una pausa allí, no termina, no hay punto, solamente hay punto y coma, pero voy a hacer una pausa para explicar un poquito esto. Aquí hay una identificación nuestra del creyente con la muerte del Señor Jesús. Esa identificación, ¿cómo se llama? Tiene nombre, es un hecho que todos debemos conocer. Se trata del bautismo en agua. Muchos creyentes menosprecian el bautismo, piensan que pueden bautizarse o no bautizarse. Hay mucha gente que dice creer en Jesús, pero no se han hecho bautizar. Y no se han hecho bautizar porque les da miedo fallarle al Señor. Pues el hecho de tener miedo ya le está fallando al Señor porque no está viviendo una libertad con Él. El hecho de no bautizarse cuando el Señor nos llama a bautizar ya implica que le está fallando al Señor. Por miedo de fallarle, ya le está fallando. Precisamente el bautismo nos da un poder, el Señor usa el bautismo, es que debemos hacer las cosas como dice la palabra de Dios. El Señor nos da los mecanismos. Cuando andamos en lo que el Señor nos ha puesto delante, entonces recibimos de Él esa gracia. La vida de Él se manifiesta ayudándonos a vivir de manera que podamos agradarle. Dice entonces que nosotros nos identificamos con Cristo en el bautismo. Cuando somos sumergidos en el agua y en el bautismo, entonces somos sepultados. Estamos identificándonos con Cristo en su muerte y en su sepultura. Pero no nos dejan indefinidamente en el agua, sino que luego nos sacan del agua. Al salir del agua, entonces nos estamos identificando con Cristo en su resurrección. Y ya salimos para vivir una vida completamente nueva. Estos son hechos cumplidos. El bautismo sella esta realidad. Por eso es que te invito, si no te has hecho bautizar, los que están aquí en vivo, si hay alguno que no se ha hecho bautizar, haga planes para hacerse bautizar pronto. Y los que van a escuchar esta prédica más adelante en YouTube, que son creyentes y no se han hecho bautizar, deben buscar la manera de hacerse bautizar pronto. Nos asesoramos, miramos lo que la palabra de Dios dice el bautismo. Tampoco es hacerlo por hacerlo. El Señor nos da la palabra para que tengamos una base consistente de qué es lo que vamos a hacer. El bautismo es clave entonces porque nos identificamos con la muerte, sepultura y también resurrección de Cristo. Mira lo que dice el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso fue lo que sucedió. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado, es decir, nuestro cuerpo operando bajo la ley del pecado, sea destruido. Queda entonces sin poder. Nosotros ahorita podemos disfrutar de una libertad del pecado.
pero esa libertad no implica que ya no vamos a tener posibilidad de contacto con el pecado. La libertad es eso, poder escoger tener contacto con el pecado o poder escoger estar lejos del pecado. Esa es la libertad. Si no, no se llamaría libertad. Nosotros podemos vivir libres del pecado. Hay una libertad para eso. Actualmente tenemos esa libertad gracias a lo que dice Romanos capítulo 6. Recuerda, debemos saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que queremos, pero todavía no nos queda necesariamente claro cómo es que vamos a hacer morir. Vamos entonces al capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8 versos 11 al 13. Romanos 8, 11 al 13 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mira que el Espíritu Santo que viene a vivir en nuestro espíritu no solamente tiene una función con nuestro espíritu, también la tiene con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Aquí particularmente el verso 11 muestra una función del Espíritu Santo directamente con nuestro cuerpo. ¿Cuál es? Que lo vivifica. Cuando estamos desalentados, cuando estamos enfermos, inclusive muchas personas que han muerto han sido vivificadas. Es decir, el Espíritu Santo le da esa vida. Es la vida de resurrección de Jesús operando en esa persona. Y el Espíritu Santo aplica esa vida para que la persona sea sana, para que la persona sea revitalizada, para que sus fuerzas físicas sean renovadas. No solo se trata de un asunto espiritual. Acá está hablando explícitamente de un asunto físico. Nuestro cuerpo mortal es vivificado por el Espíritu Santo. Así que el verso 11 nos muestra esa relación directa del Espíritu Santo con nuestro cuerpo. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira que aquí está lo clave. Romanos 8:13 nos muestra cómo es que vamos a hacer morir todas esas cosas terrenales. Y también nos muestra cómo es que vamos a dejar esas otras cosas que nos menciona Colosenses 3:8. Todo lo terrenal en nosotros lo debemos dejar. Todo lo terrenal en nosotros lo debemos hacer morir. ¿Cómo? Versículo 13. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es por el Espíritu. No es nuestra fuerza, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos comunica a nosotros toda la obra de Cristo. Aquí en particular, ¿qué obra de Cristo o qué parte de la obra de Cristo necesitamos que nos comunique? Necesitamos que nos comunique la muerte. La muerte de Cristo es comunicada a nosotros, a nuestro cuerpo, y entonces nosotros morimos y ya no podemos pecar. Una persona muerta no peca. Esta es la manera de hacer morir lo terrenal en nosotros, ocupándonos del Espíritu. Por eso Colosenses 3:2 dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Nosotros debemos poner nuestra mirada, nuestro enfoque en el Señor, en el poder de Dios, en lo que ha dejado para nosotros, en ese recurso precioso que es la comunión con el Espíritu. Si estamos en el Espíritu, si tenemos comunión con el Espíritu, si le buscamos día a día, entonces el Espíritu Santo se va a manifestar dándonos muchas cosas. Por ejemplo, vivificando nuestro cuerpo mortal. Pero también lo que dice el verso 13, el Espíritu Santo va a hacer morir las cosas terrenales, va a hacer morir las obras de la carne en nosotros. Es el Espíritu Santo que comunica esa muerte, no nosotros, no es nuestro esfuerzo, no es la camisa de fuerza, no es estando amarrados, sino todo lo contrario, es estando libres, pero libres para abrir todo nuestro ser al Espíritu Santo y que Él tome control completo. A veces nos da miedo porque pensamos que en nuestra debilidad no vamos a ser capaces. Pues es verdad que no vamos a ser capaces, pero no tenemos que tener miedo, todo lo contrario. Como no somos capaces, es que tenemos que depender más del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos presentamos delante del Señor y le decimos, así como la canción que cantamos hace unos minutos, a ti me rindo. Toma control de todo mi ser. Señor, la palabra dice que haga morir lo terrenal en mí. Y yo quiero hacerlo, por eso es que te busco.
La parte nuestra es la disposición. La parte nuestra es darle libertad al Señor. Por eso oramos, venga tu reino. Por eso oramos, hágase tu voluntad en medio nuestro como es hecha en el cielo. Por eso decimos, toma control total de nuestras emociones, toma control de nuestros pensamientos. Señor, guíame, fortaléceme, etcétera, etcétera. Le decimos al Señor que nos llene con su Espíritu, que nos llene del poder de su fuerza. Y entonces el Espíritu Santo, no nosotros, el Espíritu Santo, no el pastor, el Espíritu Santo, no el líder espiritual, el Espíritu Santo, no una doctrina, el Espíritu Santo, no una filosofía. El Espíritu Santo es el único que tiene el poder de hacer morir estas obras de la carne, de hacer morir lo terrenal en nosotros. Hermanos, la conclusión entonces, si nosotros ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, vamos a tener éxito. Y ese es el primer paso para consagrar nuestra vida al Señor, hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas las cosas. Gracias por tu palabra. Gracias por la provisión que nos das. Gracias, Señor, porque no nos dejas a la deriva, no nos dejas a nuestra propia fuerza, a nuestra merced. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti. Y en esta noche, Señor, en esta noche, con todo nuestro corazón te decimos, Señor, nos rendimos delante de ti. Nos rendimos, Señor. Pedimos que nos ayudes. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos por tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu. Toma control de todo nuestro ser. Toma control, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Señor, queremos que apliques esa obra de muerte en nosotros por tu Espíritu Santo. Que hagas morir las obras de la carne. Que hagas morir todo lo terrenal en nosotros, Señor. Nosotros nos rendimos a ti, te exaltamos, te adoramos. Esa es nuestra parte. Ponernos en tus manos. Invocar tu nombre. Hacemos nuestra parte, Señor, y confiamos que conforme a tu palabra, tú vas a hacerlo, Señor. Nosotros, por tu Espíritu Santo, hacemos morir las obras de la carne. Nosotros, por el poder de tu Espíritu Santo, hacemos morir todo lo terrenal en nosotros. Ayúdenos, Señor. Queremos consagrarnos a ti. Nuestro deseo es agradarte a ti, Señor. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.